Muy buenos días, vamos a estudiar la guía de ciencias, unidad 1, sostén y movimientos de los seres vivos. El tema es forma de los tallos, leñosos, herbáceos, carnosos y otros. Vamos a poner como tema nada más el primer puntito. Toda la información que aparece acá es solamente lectura, la podemos pegar en el cuaderno y lo único que vamos a trabajar a mano en el cuaderno es la tarea literal A que nos aparece al final. Vamos a leer introducción. El tallo en las plantas es el órgano que les permite el sostén y la conducción de la savia a las hojas, las flores y los frutos. Posee la función de almacenamiento de reserva, fotosíntesis y transpiración. Ejemplo de tallos que realizan fotosíntesis son los cactus, los que además de esa función están especializados en el almacenamiento de agua. También tenemos tipos de plantas según el tamaño del tallo. Hace 2400 años, Aristóteles en la Grecia antigua fue el primero que clasificó a las plantas por el tamaño del tallo en árboles y arbustos y hierbas. Tenemos en primer lugar hierbas. Las hierbas son plantas pequeñas cuyo tallo es apenas unos pocos centímetros de la superficie del suelo. Por ejemplo, en nuestro país el zacate, Jaraguá, el cual es una planta invasora que evita la regeneración en las zonas naturales y las zonas de lavas volcánicas. Es una planta traída de África e introducida en el país como forraje o pasto para alimentar a los animales de carga. Otro ejemplo de hierba es la grama y es la segunda planta que más polen dispersa, según estudios de palinología, que es la disciplina que se dedica al estudio del polen en el país, realizados por Jorge Lagos en 2003. Esto es importante por los casos de alergias que existen en el país. El jaraguá, en excepción, alcanza un tamaño de 1 a 1.5 metros y el maíz alcanza entre 1 a 2 metros. Por ello algunos los consideran arbustos, pero están clasificados dentro de las hierbas. Luego tenemos, literal B, arbustos. Los arbustos tienen dos características esenciales, un tallo leñoso y una altura que no pasa de 3 metros. Por ejemplo, almendros, claveles, árboles de naranja. También encontramos, literal C, árboles. Los árboles pasan de los 5 metros de altura, tienen el tronco leñoso, aunque los más característicos es que ramifican a cierta altura del suelo. Por su ramificación se pueden clasificar en monopódicos con un solo tallo o eje principal con pequeñas ramas adheridas como el pino, o simpódicos que poseen distintas ramas, por ejemplo aguacate, anona, conacaste, jocote, entre otros. Y aquí podemos ver en las imágenes los ejemplos del jaraguá y de la grama, que son clasificadas como hierbas. Luego tenemos los que se clasifican como arbustos, que son el almendro, el clavel, el árbol de naranja. Luego tenemos acá la clasificación de los tallos por su consistencia, que los tallos pueden clasificarse en herbáceos, como la caña de azúcar, el maíz, la grama, entre otros, y también leñosos como los troncos, como el pino y estipes, los carnosos porque acumulan agua. Los leñosos son tallos duros y ramificados, ejemplo el cedro, caoba, laurel y pino, que son árboles maderables. Luego están los herbáceos, que son tallos delgados, flexibles y débiles, por ejemplo las plantas de tomate, apio, frijoles y rosas. Los carnosos son tallos gruesos y con bastante agua, como el cactus y las sábilas. Y aquí podemos ver ejemplos de tallo monopódico, que es un tallo grueso al centro y pequeñas ramitas alrededor, y el simpódico, que es un tallo grueso, pero también las ramas son gruesas, como el ejemplo del conacaste. Luego abajo vemos los otros tipos de tallo, que son como el pino, que es leñoso. Tenemos el de la caña y el cactus, que es más carnoso. También podemos ver dentro de las funciones del tallo.
El tallo tiene la función principal de sostener la planta, también transportar y la distribución de sustancias en la planta. La función secundaria es para el almacenamiento de reservas, la fotosíntesis y la transpiración. El tallo en las plantitas es como las venas en nuestro cuerpo, que llevan todos los minerales a todas nuestras partes del cuerpo, todas las vitaminas, todo el oxígeno, todo lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces el tallo funciona de la misma manera en las plantas. Las plantas tienen adaptaciones al ambiente, ejemplo de ello son los distintos tipos de tallos y raíces, como las plantas acuáticas, por ejemplo el jacinto de agua, la cual tiene en sus tejidos oxígeno para la flotación. Por su adaptación al hábitat, los tallos se agrupan en tallos epígeos o tallos rastreros y en tallos hipógeos o tallos subterráneos como la papa y la cebolla. En su lucha por la sobrevivencia, muchos organismos se adaptan a las condiciones del ambiente. Ejemplo de ello es el zacate o jaraguá, que tiene dos tipos de tallos, uno subterráneo y otro aéreo llamado estolón, responsable de su éxito de propagación en nuestro país. Y aquí podemos ver el ejemplo de algunos tallos que son subterráneos, como la cebolla y la papa. Luego tenemos el ponte a prueba. Aquí vamos a subrayar o podemos colorear la respuesta correcta. La número 1 nos pregunta cuál es el órgano de las plantas que le da sostén. ¿Será tallo, raíz u hojas? Son unas plantas pequeñas cuyo tallo crece unos pocos centímetros de la superficie del suelo. Serán arbustos, hierbas o cactus. Número 3 es un ejemplo de árbol monopódico, es decir, un solo tallo o un eje principal con pequeñas ramas adheridas, será aguacate, jocote o pino. Es un ejemplo de tallo carnoso, grama, cactus, laurel. Y la número 5 es un ejemplo de tallo leñoso, duro y ramificado, generalmente maderable, será cedro, jaraguá o sábila. Y la tarea que vamos a realizar en el cuaderno, esta sí la vamos a hacer a mano en el cuadernito, vamos a observar todas las plantas que estén en nuestra casa o a nuestro alrededor, cerca en la comunidad puede ser, y las vamos a clasificar dentro de un cuadrito. Vamos a escribir los nombres de las plantitas que tengan tallos leñosos, que tengan tallos herbáceos y que tengan tallos carnosos. Mamoy.